Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo gestionar el contenido de nuestra aplicación, concretamente el contenido que se va a cargar en esta parte, es decir, este componente va a variar en función de la ruta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un componente nuevo de prueba, que va a ser Films. Inicialmente no va a tener funcionalidad, por eso aparece el texto por defecto, Film List Works, pero vamos a ver cómo gestiona Angular el sistema de rutas y cómo hacer que navbar y footer permanezcan fijos y en función de la ruta se modifique este contenido. Para eso vamos a crear un sistema de rutas y vamos a cargar los módulos en función de la ruta utilizando lazy load, es decir, carga perezosa. Solo vamos a cargar los módulos cuando se navegue hacia ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el módulo Ghibli no se va a cargar hasta que el usuario no navegue hacia él. Y en el momento en el que se cargue ese módulo, el fichero de rutas de ese módulo va a ser el encargado de gestionar esa parte de las rutas. Así que vamos a comenzar. Recordad que tenéis disponible en la descripción el código fuente del que partimos para realizar este vídeo, ¿vale? Y también el código fuente que se obtiene al finalizar lo que vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? También tenéis el enlace del repositorio y toda la información correspondiente a lo que vemos en el vídeo y también una serie de capítulos en los que está dividido. Bien, lo que tenemos hasta el momento es lo siguiente. Esta es nuestra aplicación. Actualmente tenemos 3 componentes. Tenemos el componente del navbar, tenemos el componente del footer y tenemos un componente de descripción que se carga aquí. ¿Cómo lo teníamos estructurado? Pues teníamos un módulo core donde teníamos los 3 componentes que acabamos de mencionar, ¿vale? Porque son componentes del núcleo de nuestra aplicación. Tenemos un módulo Ghibli que todavía no tiene ningún componente y tenemos un módulo Shared que tampoco tiene actualmente ningún componente. Como comentamos, navbar y footer no están en el módulo Shared porque no van a ser compartidos por otros módulos, ¿de acuerdo? Entonces van a formar parte del núcleo de nuestra aplicación, pero veremos cómo lo vamos a estructurar. Hasta ahora, en app component, en la plantilla, en el HTML, teníamos lo siguiente. Teníamos el app navbar, teníamos un container de Bootstrap que cargaba la descripción y el footer. Y recordad que esto era un componente propio de Angular para gestionar el sistema de rutas. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver cómo gestiona Angular este sistema de rutas. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues lo que queremos es que nuestra aplicación cargue en app component el app navbar y el app footer de forma fija. Y el sistema de rutas queremos que cargue concretamente este contenido en función de la ruta, es decir, que cargue la descripción o que cargue otras cosas, ¿de acuerdo? Es decir, en esta parte cargaremos en función de la ruta que establezcamos, pues la descripción, un listado de películas, un listado de personajes, etc. Recordemos que nuestra aplicación lo que iba a hacer era consumir un API de Estudio Ghibli, una API pública, y vamos a obtener recursos, que ya veremos cuáles son, de los mundos de animación de Estudios Ghibli. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a añadir funcionalidad a nuestro proyecto, pero principalmente lo que vamos a gestionar hoy va a ser el sistema de rutas, aunque para ello vamos a crear algún componente, ¿vale? Concretamente vamos a añadir un componente que se va a corresponder con el listado de películas cuando le demos funcionalidad en posteriores vídeos, ¿vale? Aquí se cargará en un futuro el listado de películas que obtendremos desde ese API REST. En primer lugar vamos a crear ese componente. ¿Dónde lo vamos a crear? Bueno, pues lo vamos a crear en el módulo de Ghibli, ¿vale? Porque en un futuro se va a encargar de comunicarse con ese API REST y obtener los recursos. Entonces, vamos a parar el servicio. En generate component, ¿dónde? Pues en Ghibli. Dentro de Ghibli lo vamos a generar
en Components, y nos vamos a crear un folder Films para todos los componentes que tengamos que crear en un futuro relacionado con las películas de Ghibli, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a llamar este componente? Pues va a ser Film List, el listado de películas. Y le vamos a decir, voy a ampliar un poquito para que se vea un poco mejor, le vamos a decir que no añada los tests, porque los ficheros de test en este ejemplo no los vamos a utilizar. Vale, con esto vamos a crear. Vale. Ya lo tenemos creado. Hemos creado, nos ha dado un error porque no estábamos en la ruta correspondiente y nos hemos subido de nivel y hemos creado nuestro componente y se nos han creado esta carpeta y dentro de Films nuestros 3 ficheros relacionados con el componente. Por defecto, nuestro componente se crea con un texto, Film List Works. Las aplicaciones en Angular 11, bueno, y en estas últimas versiones de Angular, son conjuntos de páginas enrutadas en el propio navegador. Son las conocidas SPA, Single Page Applications. ¿Qué ocurre con estas apps? Pues estas apps liberan al servidor de una parte del trabajo, reduciendo la cantidad de llamadas, ¿vale? Y mejorando la percepción de velocidad del usuario, es decir, lo optimizan. Es raro que una aplicación web resuelva o exponga toda la funcionalidad en una única vista. Antiguamente, lo habitual era que se desplegasen múltiples páginas en distintas direcciones, ¿vale? Y hasta hace unos años era la única opción. El servidor procesaba la ruta y remitía el contenido listo para visualizar en el navegador. Pero esto hacía que el servidor tuviese mucho trabajo, mucho contenido para la red y realmente delegaba poca responsabilidad en los navegadores. ¿Vale? Entonces, para aplicaciones empresariales, actualmente se recomienda distribuir esa carga y hacer que el navegador sea el que prepare la vista, ejecutando instrucciones y solicitando datos, ¿vale? Entonces, una de las responsabilidades de las que el navegador se va a hacer cargo es la de procesar rutas y determinar qué vista debe mostrar en cada dirección. ¿Cómo lo resuelve Angular? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vale, ¿os acordáis que nosotros por defecto cuando creamos el proyecto teníamos el app module, ¿vale? Y el app routine module. Si nosotros abrimos este fichero, voy a bajar el terminal, si nosotros abrimos este fichero, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos un array de rutas, ¿vale? App routine module, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues va a importar, configurar y exportar este módulo de rutas, ¿vale? Y a su vez, app module va a importar ese app routine module, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera se dispone de todo lo necesario para realizar el enrutado. De manera práctica, ¿cómo nosotros vamos a asignar que cuando se establezca una ruta se cargue un componente concreto y que solo se vea ese componente cuando le toque a dicha ruta? ¿Vale? En primer caso, lo que vamos a hacer va a ser crear una ruta vacía, es decir, la ruta raíz, ¿vale? Entonces, va a ser la única que tenemos por ahora y lo que queremos. Vale, lo que queremos es que cuando se introduzca la ruta vacía o la ruta raíz, automáticamente se cargue el componente descripción, ¿de acuerdo? Pero que dependa, que sea condicional a la ruta que nosotros establezcamos, ¿de acuerdo? Luego nos encargaremos de modificar este navbar para que acceda a esas rutas. Bien, vamos a crear nuestra primera ruta y la vamos a crear en el app routine, ¿de acuerdo? Porque es el primer fichero de rutas que se va a cargar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien,
Vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear nuestra primera ruta y le tenemos que establecer en primer lugar un path, en este caso va a ser la ruta vacía, y en segundo lugar le vamos a decir que cargue un módulo cuando se solicite esa ruta. ¿Qué módulo queremos cargar? Bien, lo que queremos es cargar los componentes que están ¿dónde? Concretamente queremos cargar este componente, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto fijo y lo voy a poner primero en el template para que quede más claro. Voy a dejar el app navbar fijo, el footer fijo y el sistema de rutas se va a encargar de gestionar las rutas, de gestionar los componentes que se van a cargar dependiendo de la ruta. Fijaos, ahora mismo no se está cargando nada porque todavía no hemos definido las rutas, pero el navbar y el footer se quedan fijos. Vamos a ver cómo solucionar esto. Nos vamos a pprouting donde estábamos y vamos a crear nuestra primera ruta. Bien, yo voy a querer que se cargue la descripción. Podría coger y decir, bueno, pues quiero component que se cargue description component cuando se establezca la ruta vacía. Aquí lo tenemos, ya se ha cargado, pero no voy a hacer eso. No quiero que se descargue ese componente. Lo que quiero es que en función de las rutas y solo cuando se navegue a ellas se carguen los módulos correspondientes. Description component, si os acordáis, lo exportábamos. Ahora no lo vamos a exportar, ¿de acuerdo? No lo vamos a exportar, ¿vale? Queremos que ese description component se cargue únicamente cuando se navegue hacia esa ruta. Esto se llama carga perezosa o lazy load, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace? Bueno, pues vamos a decir que cargue un módulo hijo únicamente cuando se navegue aquí. Import. Y solo en ese caso vamos a cargar nuestro módulo core me falta un paréntesis aquí, perfecto. De esta manera estoy diciendo que cuando se navegue esa ruta será cuando se cargue ese módulo, ¿de acuerdo? Y en ese momento, cuando se cargue ese módulo, se procederá a enrutar según su sistema de rutas, ¿vale? Recordad que cuando nosotros creábamos ese módulo también lo creamos con la opción -- routing y se nos creó el fichero de rutas asociado. Repasemos. En app component lo que hemos hecho ha sido crear o mover ese router outlet dentro del container y estamos haciendo un router outlet anidado, ¿de acuerdo? Entonces se mantienen fijos el app navbar y el app footer. También hemos indicado que si la ruta es vacía, en app routing module, que si la ruta es vacía, cargue el core module y solo en ese caso, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora, si lo mostramos no va a aparecer nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el core routing está vacío, ¿de acuerdo? Fijaos, estamos como antes. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si yo lo que quiero es que cuando la ruta sea vacía se muestre mi componente de descripción, aquí en el fichero de rutas del módulo core añadimos un nuevo path. ¿Cuál? La ruta vacía. Y ahora sí, quiero que cargue un componente. ¿Qué componente? Description components. Ahora sí, ¿de acuerdo? Perfecto.
Vamos a repasar un poco en app module. Muy bien. Y en app component lo tenemos todo correctamente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora podemos ver que sí que se ha cargado nuestro componente de descripción, ¿vale? Pero ahora se ha cargado dependiendo de las rutas, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho? El interior del container, del div con la clase container de Bootstrap, tiene el componente de Angular que gestiona las rutas. Cuando en app routine module hemos indicado que cuando la ruta es la ruta raíz, directamente cargue el módulo core, delegando hacia ese módulo el enrutado. Si nos vamos a core module y a su sistema de rutas, cuando viene una ruta vacía o la ruta raíz, automáticamente va a cargar ese componente. Y eso es exactamente lo que está haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar nuestro navbar, que lo tenemos aquí, porque si nos fijamos, actualmente no hace uso de los atributos de Angular para la gestión de rutas. Bien, pues este href en el logo y también en el home, en el ítem home, lo vamos a sustituir por router link, que es una propiedad de Angular, y le vamos a decir que se vaya a la ruta raíz. Lo vamos a hacer también aquí, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hacer algo más. Nosotros, si recordamos, tenemos nuestro home, ¿vale? Y nuestro home tiene una serie de clases asociadas, entre ellas la clase active. Por defecto va a ser el ítem que está activo. Muy bien, bueno, pues vamos a utilizar una propiedad de Angular que es router link active. Con esto nos vamos a encargar de que añada esta clase CSS cuando el link esté activo y la elimine cuando no lo esté, ¿de acuerdo? Cuando añadamos más ítems veremos cómo se comporta. Y otra cosa que vamos a añadir va a ser una opción del sistema de enrutado, router link active options, exact true. ¿Qué estamos diciendo con esta propiedad? Bueno, pues con esta variable realmente le estamos asignando un valor a esta variable de Angular, le estamos diciendo exact, ¿vale? Le estamos diciendo que en este caso la ruta tiene que ser exacta. ¿Por qué? Porque no queremos que se active esta ruta cuando sea una concatenación de varias cosas, como es la raíz, ¿de acuerdo? Pues cuando sea, por ejemplo, el barra film o el barra cualquier otra cosa, no queremos que active esta ruta. Entonces, estamos diciendo que se tiene que cumplir exactamente esta ruta, ¿de acuerdo? Vale, por ahora no vamos a hacer nada más con el navbar, ¿de acuerdo? El efecto no se va a notar porque es que el único componente, no se va a notar aún porque el único componente que tenemos cargado es el description, ¿de acuerdo? Pero cuando añadamos más rutas a continuación vamos a ver cuál es el efecto. Bien, vamos a crear un componente. Bueno, ya lo hemos creado. Hemos creado un componente. El componente que hemos creado ha sido filmList, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a añadir una ruta, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo vamos a gestionar esa ruta concretamente. En el app routine vamos a crear un nuevo path give.
Y solo cuando naveguemos hacia esa ruta vamos a cargar el módulo correspondiente. ¿De acuerdo? Solo en ese caso. Ahora mismo, si navegamos a esta ruta, no se carga nada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que cuando naveguemos a esta ruta se cargue este módulo y delegue la gestión de rutas al routing de este módulo. Vale, está vacío porque no hemos hecho nada con él, ¿de acuerdo? Vale, vamos a crear una ruta para el componente que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Para el film list. Y esa ruta va a tener un path que va a ser concretamente films. Y va a tener un componente que se va a cargar que concretamente va a ser el film list component. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora, cuando nosotros nos vayamos a Ghibli, vacío, no lo encuentra porque no tenemos definida nada, ¿vale? Pero si nos vamos a Films, que es la ruta que sí tenemos definida, fijaos, el navbar lo mantiene fijo, el footer lo mantiene fijo y en el interior carga el componente Film List que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Ya no hace falta que exportemos nada, os lo recuerdo, ya no hace falta que exportemos nada ni en Ghibli Module, ¿vale? ¿Por qué? Porque carga ese componente, ese módulo, perdón, app routing carga el módulo Ghibli cuando accedemos a la ruta correspondiente y el módulo Ghibli sí que reconoce su componente, ¿vale? Entonces no tenemos que exportar nada ni en el módulo Ghibli ni tampoco tenemos que exportar el componente de descripción aquí. Los únicos que sí tenemos que exportar son navbar y footer porque se están llamando desde el template de app, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa que vamos a hacer, bueno, pues fijaos, hay una serie de cosas que vamos a ir añadiendo al módulo shared. De momento solo una, pero vamos a ir modificándolo, ¿vale? En todos los módulos hacemos un import común que es el common module, ¿vale? Todos los import que son comunes los voy a sacar de esos módulos y los voy a añadir en shared, ¿de acuerdo? Y en shared ya lo tenemos, el common module no tengo que añadir nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues el core module no va a importar ese common module. Lo que va a importar va a ser ese shared mod. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando las cosas comunes que importamos en distintos módulos vayan creciendo, no las vamos a tener que importar en cada uno de los módulos, lo importaremos únicamente en el módulo shared, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el módulo que se importa aquí y también lo vamos a hacer en Git, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Perfecto. Más cosas que vamos a hacer. Vamos a añadir nuestra opción en el navbar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se comporta. Bien, nos vamos al navbar component y vamos a añadir un ítem nuevo. Voy a copiarlo y voy a modificarlo. Vale, quiero que sea un app item. No quiero que esté activo por defecto, por tanto le quito la clase active. Quiero que se añade y se quite si el link está activo, ¿vale? No necesito esto, ¿de acuerdo? En este caso, el router link va a cambiar, ahora el router link va a ser Ghibli Films y el nombre
del link va a ser themes. Bien, con esto ya tenemos lo siguiente. Tenemos por defecto nuestra aplicación y en el home automáticamente se carga el componente de descripción. Si nos movemos a Films, fijaos, se desactiva Home, ¿de acuerdo? Se le quita la clase CSS, ¿vale? Y Films es la que coge la clase CSS. Y en ese caso, estos dos componentes no se están recargando. Lo único que cambia es el componente interno, que se carga en función de la ruta, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, los otros componentes, bueno, el footer se modifica porque el contenido se modifica, pero no se recarga en función de la ruta. Vale. En el fichero app-routing-module vamos a hacer una cosa más. Vamos a añadir una ruta más, que va a ser path asterisco asterisco, y en ese caso, es decir, cuando no se cumplen las dos rutas anteriores, ¿vale? En cualquier otro caso, que redireccione a la ruta principal, ¿de acuerdo? Bueno, este import que sale en otro color es que ya no lo estamos utilizando, y con esto, si nosotros entramos en localhost 4200, si introducimos cualquier otra cosa, nos va a ir a la página principal.